Adelante, doctor. Gracias, Kenia, muy amable. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar hoy nuestra sesión con algunas pequeñas novedades. Lo que vimos ayer no nos afecta. Creo que veríamos, Kenia, la diapositiva 28. Me parece que por ahí estaría más o menos. A ver, la anterior, la que estaba en blanco, de color blanco, esa es 32, ¿verdad? Correcto. Sí, es esta la que quería ver. Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Hoy hemos amanecido con nueva legislación electoral en muchos sentidos y en especial en el derecho procesal electoral con una ley que abroga al anterior vigente todavía hasta hoy, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que queda abrogada por disposición del artículo segundo transitorio del decreto publicado hoy entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana. Parece que se publicó como a los 30 minutos de la primera hora del día de hoy. Y entra en vigor este decreto el día de mañana, de acuerdo a lo previsto en el artículo primero transitorio. Hasta lo que he podido revisar, no afecta el tema que hemos estado exponiendo, sino con esta adición al artículo 20 de la Ley General ahora Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Le quitaron la palabra sistemas o sistema, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Le suprimieron la palabra sistema, pero sigue siendo Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. No aprovecharon la oportunidad de darle un título mejor, pudo haber sido simple y sencillamente, claro, no va con la moda legislativa, debió haber sido una ley federal procesal electoral. Así de sencillo, así de fácil, pero le siguen denominando ley general por una situación de inconstitucionalidad que otro día platicaremos. Se agrega este párrafo 2, que no viene a modificar, como les dije en mi dictamen, el diplomado de Derecho Probatorio, no viene a modificar el contexto de nuestra materia. Y en lo que ayer veíamos, solo modificaría esta parte que establece para la resolución de los medios de impugnación de competencia de las salas del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de la Federación, cuando los tiempos para resolverlo permitan, o cuando por la naturaleza de las pruebas ofrecidas o recabadas sea indispensable desahogarlas ante las partes, pueden citarse a estas a una audiencia de pruebas y alegatos que podrá celebrarse de manera virtual o presencial. La audiencia se llevará a cabo con o sin la asistencia de las mismas y en la fecha que al efecto se señale. La persona titular de la magistratura electoral, instructor, acordará lo conducente y los interesados podrán comparecer por sí mismos o a través del representante debidamente autorizado. Algo que no teníamos previsto en el derecho procesal electoral, una audiencia de pruebas y alegatos. Esta es una novedad de la nueva ley que entrará en vigor el día de mañana, en que para efectos procesales
probablemente se empiece a aplicar ya. Esto lo digo porque ayer vimos temas sobre pruebas y esto no estaba previsto. Sin embargo, les decía, por ejemplo, para temas como es la prueba pericial, sí se requiere una audiencia en la cual los peritos estén presentes, formulen o presenten su dictamen, que sean analizados por en este caso, magistrado o magistrada instructora, y si hay coincidencia, no hay mayor problema. Si hay diferencias, como normalmente sucede, se designará a un perito tercero en discordia y se citará a una audiencia de desahogo de la prueba pericial en la que estarán o pueden estar, depende de lo que ordene el magistrado instructor, los peritos de las partes, el perito tercero y por supuesto el magistrado para poder hacer a los peritos cuantas preguntas consideren necesarias para perfeccionar o bien para confirmar los puntos de vista que han quedado mencionados en los dictámenes. Sí, esto, la práctica determinará cómo se irá desahogando esta prueba y por supuesto habrá que buscar el conocimiento de otros tribunales en donde es normal, es ordinario el desahogo de una prueba pericial. Fuera de estos casos, difícilmente vamos a tener una diligencia de pruebas. Cuando yo era magistrado acostumbraba siempre llevar a cabo una diligencia de pruebas cuando las pruebas se entregaban o en sobres cerrados o en cajas cerradas, para que en público se abriera la caja, se revisara su contenido y en específico se buscara la prueba trascendente para resolver el caso concreto. No es ninguna novedad. Yo llevé a cabo muchas diligencias de apertura de cajas para poder analizar las pruebas ofrecidas y poderlas clasificar primero y en su caso valorar. Esta es la novedad que tenemos en materia probatoria. En todo lo demás que hemos dicho, no tenemos ninguna complicación en lo que vimos ayer. Lo único que cambian son números de artículos, pero la esencia se mantiene en lo que ayer abordamos. Así que no hay necesidad de hacer ninguna adecuación en los temas que estuvimos revisando. ¿Algún comentario, pregunta o duda que quieran hacer ustedes? Comentario de cualquier naturaleza vinculada, por supuesto, a estos temas. Si alguien quiere decir algo, adelante, abra su micrófono y con gusto le escuchamos. Bien, parece que no tenemos intervenciones. De todos modos, acuérdense, cuando quieran participar, levanten la mano y con mucho gusto les doy el uso de la palabra. Bien, gracias, Kenia. Vamos entonces a donde estábamos y vamos a iniciar el estudio de incidentes. Incidentes en el proceso electoral. Es un tema casi desconocido para nuestra ley procesal electoral, tanto la que está vigente hasta hoy como la que entra en vigor el día de mañana. Sin embargo, en el reglamento interno del Tribunal Electoral sí encontramos una normativa para los incidentes. Establece el artículo 89 del reglamento interno del tribunal. Los incidentes que no tuvieran una regulación específica en la normativa electoral serán tramitados y resueltos de conformidad con las disposiciones relativas de la Ley General antes o hasta hoy del sistema de medios de impugnación en materia electoral y a partir de mañana de la Ley General de los medios de impugnación en materia electoral.
y, por supuesto, por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Código Federal que es de aplicación supletoria en la materia procesal electoral federal. Sujetándose, nos dice el legislador reglamentario, sujetándose a lo siguiente. 1. Los incidentes promovidos antes de emitirse la resolución en el principal no generarán la suspensión de este, por lo que se tramitarán por cuerda separada. 2. Los plazos para la notificación, traslado, requerimientos, desahogo de estos, citación o emisión de sentencias interlocutorias y otros actos procesales que se consideren indispensables a fin de salvaguardar los derechos de los justiciables deberán ser establecidos por la o él. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Magistrado instructor, en el auto que admita a trámite el incidente, debiendo para ello tener en cuenta la urgencia que exista para resolver el asunto principal, incidental o ambos, fundando y motivando su actuación. 3. En el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, atendiendo a la naturaleza de la materia electoral, deberán aplicarse las reglas establecidas en la ley general. Y 4. Las sentencias interlocutorias serán definitivas e inatacables. Regresamos, por favor, a la lámina anterior, Kenia. Gracias. Les decía, en la ley, en realidad no tenemos incidentes. ¿Qué debemos entender por incidentes? Todas las cuestiones accesorias que afectan al proceso principal. Cuestiones accesorias que afectan al proceso principal. En el fondo o en el procedimiento. Es decir, en cuanto a la relación sustancial entre actor y responsable, o bien en el desarrollo mismo del proceso, juicio o causa. Cuestiones accesorias. Los incidentes, nos dice el legislador reglamentario, los incidentes promovidos antes de emitirse la resolución en el principal no generarán la suspensión de este, por lo que se tramitarán por cuerda separada. Esta expresión cuerda separada es común en otros tribunales, no tanto en el Tribunal Electoral, pero implica que tiene un proceso incidental, un proceso accesorio diferente al proceso principal. Y por eso se dice se tramitará por cuerda separada, en un expediente incidental diferente, distinto, no en el expediente principal. Sin embargo, debemos de tomar con reserva lo que aquí se establece. No generarán la suspensión del proceso principal o de la resolución principal. Depende de la naturaleza del incidente. Porque si lo que se promueve es un incidente de incompetencia de la sala que conozca del asunto, por supuesto que tiene que suspender el proceso principal. Primero se tiene que resolver el problema, el incidente de competencia y después, resuelto el tema de competencia, poder continuar. Con el acuerdo aprobado en esta semana por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que modifica la geografía electoral, cambia la competencia de las salas Monterrey, Ciudad de México y Toluca.
Si el tema se da, por ejemplo, en Querétaro o en Hidalgo, habrá que determinar cuál es la sala competente para conocer del asunto. Se presentó antes de la nueva geografía electoral. ¿Es competente la sala que inició el conocimiento o debe demandar el asunto a la nueva sala competente? Querétaro, que formaba parte de la segunda circunscripción plurinominal, pasa a formar parte de la quinta circunscripción plurinominal. Era competente la Sala Regional Monterrey, ahora es competente la Sala Regional Toluca. Hidalgo, que formaba parte de la circunscripción plurinominal quinta o quinta circunscripción plurinominal, pasa a formar parte de la cuarta circunscripción. Entonces, los asuntos pendientes que correspondan al Estado de Hidalgo debe resolverlos la Sala Regional Toluca o debe resolver de inmediato la Sala Regional Ciudad de México. Si estos temas de competencia, no podemos decir que no suspendan el proceso. Por supuesto que sí lo suspenden, lo deben suspender. Primero, resolver el incidente de competencia. Si no hay problema, probablemente la sala que estaba conociendo del asunto se declare se declare incompetente y lo mande a la nueva sala competente. Pero puede ser que la sala que ahora tiene competencia sobre estas entidades federativas no acepte la competencia y diga, esto es un asunto que empezó cuando tú eras la competente, por tanto concluye el conocimiento del asunto. Sí, porque en este tema pues no ha habido todavía ninguna, que yo sepa, ninguna decisión, porque no se ha presentado ningún problema. Pero son aspectos procesales importantes que determinan la validez tanto del proceso como de la sentencia que se dicte. Si dictada la sentencia en los asuntos pendientes, la parte que no resulte beneficiada con la sentencia promueve impugnación diciendo la sentencia fue dictada por sala incompetente y la sala superior pensara que le asiste razón, habría que reponer todo lo actuado por ser nulo. En términos del artículo 17, si no mal recuerdo el número, del artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, todo lo actuado por tribunal incompetente, una vez declarada la incompetencia, es nulo de pleno derecho. Y entonces habría que reponer el proceso hasta donde empezó la incompetencia. Incluso, vamos a ver, Kenia, más adelante hago una enumeración de, ¿en qué número estamos? En la 39. Hago una enumeración de incidentes, creo que es la última diapositiva. Ahí en la anterior. En la anterior, por favor. Ahí, gracias. Miren, aquí hago una enumeración de incidentes. Desechamiento de la demanda es un incidente. Sobreseimiento del juicio o en el juicio es un incidente. Conflictos de competencia es incidente o son incidentes. Ejercicio de facultad de atracción es un incidente. Ejercicio de facultad de delegación, incidente. Excusa de un magistrado por impedimento, incidente. Recusación de un magistrado por impedimento,
Sí, aparentemente, la recusación de un magistrado o magistrada no está previsto en nuestra legislación procesal. Sin embargo, al regular el tema de la excusa, se establece con toda precisión que la excusa puede ser solicitada por las partes. Y si la solicita la parte, ya no es excusa, es recusación. El magistrado o la magistrada fulana no puede conocer de este asunto y ya dirá la causa en que sustente su petición de recusación llamada excusa en nuestra normativa. La escisión de juicios o recursos tampoco está previsto y es un incidente. La aclaración de sentencia es otro incidente. No lo anoté aquí, o no sé si es esta lista nada más. No anoté aquí, pero lo que estamos mencionando, lo que estoy diciendo, es otro incidente. Incidente de nulidad de actuaciones. Nulidad de actuaciones, ¿por qué? Por incompetencia del tribunal que está actuando. Si lo que estamos viviendo a partir de esta semana, con la nueva geografía electoral, la nueva distritación y la nueva determinación de las circunscripciones electorales plurinominales, más la nueva legislación, tanto sustantiva, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, más las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por cuanto hace al Tribunal Electoral, y esta nueva normativa procesal electoral contenida en la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, nos va a modificar mucho la materia electoral, procesal electoral. Debemos estar atentos a lo que vayamos a tener presente en la vida diaria. Y el tema de los incidentes y de incompetencia y de nulidad de actuaciones puede ser un incidente que, aunque no está regulado de manera específica en nuestra normativa, sí lo está en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y si no lo estuviera, de todos modos, como principios generales del derecho, se pueden invocar, se deben aplicar. Todo proceso tiene que ser llevado ante el tribunal competente. Todo lo actuado por tribunal incompetente, declarada la incompetencia, es nulo de pleno derecho. Y por tanto, habrá que reponer el proceso hasta la parte en donde empezó la nulidad. Si temas y por supuesto, contrario a lo que leíamos, vamos a regresar, Kenia, por favor, a la lámina 39. Si todo lo que veíamos o lo que leíamos en el reglamento interno, gracias, de que no suspende el proceso ni el dictado de la sentencia de fondo, debemos analizar con mucho cuidado en el caso concreto. Y les ejemplificaba con el tema de la competencia, porque todo proceso debe llevarse ante el tribunal competente. Esta es una de las primeras reglas del derecho procesal, cualquiera que sea la rama específica del derecho procesal. Luego tenemos otro tema también importante, que tampoco está mencionado en el cuadro que hice de incidentes. La falta de acreditación de la personería de quien comparece a nombre de otro. Es natural que un partido político no pueda comparecer por sí mismo. Es una persona moral, es una ficción, dicen algunos autores, que no existe. Existe jurídicamente, existe para fines prácticos, pero físicamente el partido político
no puede comparecer al juicio. Tiene que ser por conducto de su representante. Y el representante tiene que acreditar la personería. Personería es calidad de personero, calidad de representante. Si el representante del partido político o de la coalición no acredita su personería o esta es contradicha por la contraparte y promueve incidente de falta de legitimación por no ser el representante adecuado, no se puede continuar el proceso. Porque si el representante no es el representante previsto en términos de la legislación aplicable en la materia, pues entonces no podrá comparecer a juicio. Pensemos simplemente en estos casos de representación, el representante de un partido político ante los órganos electorales, ante los órganos del Instituto Nacional o ante los órganos del Instituto Electoral Local, por disposición de la ley, solo pueden actuar ante el órgano en el cual están acreditados. Si el representante de un partido político en un consejo distrital o en un consejo distrital comparece para impugnar un acto del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, es evidente que no está legitimado procesalmente para promover el medio de impugnación y no podemos continuar el proceso si no se resuelve el incidente de personería. Tenga o no tenga razón el impugnante, tenga o no tenga razón el impugnado, eso ya se determinará en la sentencia incidental correspondiente. Los temas de incidentes son temas sumamente importantes, no son sencillos. Hay incluso incidentes que van al fondo de la relación que motiva la controversia. Tenemos un partido político que ha instituido la afirmativa ficta ante las solicitudes de ciudadanas y ciudadanos para incorporarse como militantes al partido político. Si el ciudadano formula su petición de ingreso, anexa todos los requisitos que se deben presentar, cumple todos los requisitos que se exigen para poder ser miembro de ese partido político, y el partido político no resuelve la petición por disposición estatutaria del propio partido político transcurrido determinado tiempo, se entiende que resuelve favorablemente, que acepta como militante al ciudadano peticionario. Si al impugnar la afirmativa, y no impugnar la afirmativa, sino demandar al partido político porque no ha incorporado al ciudadano peticionario en la lista de militantes del partido y no le ha entregado al ciudadano peticionario su credencial que lo acredite como militante del partido, se demanda estas omisiones ante el tribunal. El tribunal puede resolver que tiene razón, pero puede resolver que no tiene razón. Vamos a pensar que el partido político niega que se haya presentado la solicitud. Yo no he recibido ninguna solicitud de este ciudadano. Por tanto, no tengo el deber jurídico de dar respuesta a la petición que dice que hizo. Y en consecuencia es inaplicable la afirmativa ficta que está invocando y por tanto no procede incorporarlo al padrón de militantes y tampoco otorgarle la credencial que solicita.
Sí, esta es una excepción que va al fondo del asunto, pero como es el fondo de la litis, no se podrá resolver como incidente, sino que se tiene que resolver en el fondo. ¿Hay o no hay solicitud de ingreso como militante? Tendrá que ser el actor el que acredite fehacientemente que sí hizo la solicitud, en dónde la entregó, quién la recibió, cuál es su acuse del recibo, en fin, pero va al fondo. Y sin embargo, pareciera ser una cosa o una cuestión accesoria que es simple y sencillamente no ha solicitado su ingreso. Sí, esto va al fondo del asunto, al fondo del tema. En fin, los temas incidentales se pueden multiplicar muchísimo. En la ley tenemos poca regulación, vamos a ver los casos que sí están regulados, pero me interesaba mucho tener énfasis en esta parte de que se tramitarán por cuerda separada y no generarán la suspensión ni del proceso ni del dictado de la sentencia principal o sentencia de fondo, sentencia de mérito. No, depende de cada caso particular. Tenemos que ir analizando caso por caso. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Daniela, adelante. Tu micrófono, Daniela. Ya, sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Ok, gracias. Me queda la duda, a lo mejor es una pregunta un poco obvia, pero como que no logro aterrizarla. En estos casos en los que se tramitan por cuenta separada, los incidentes que no van al fondo, que es lo que entendí según lo que nos comentaba, al final, ¿cómo se, no sé, entrelazan las sentencias? O sea, por ejemplo, ya se resuelve en el caso principal y luego cómo, o sea, la incidencia, cómo impacta en esa sentencia. No sé si me estoy dando a entender. Sí, por Sí, supuesto que sí, Daniela. Lo único que tenemos que hacer por sistema, por método, es un expediente accesorio. Vamos a tomar el caso que les decía, la falta de personería. Sí, en un expediente accesorio vamos a tramitar y resolver la cuestión incidental. ¿Está o no acreditada la representación adecuada para este caso? Resolvemos. Efectivamente, el representante no es representante legitimado procesalmente para promover este medio de impugnación. Les decía, por ejemplo, el representante del partido político ante un consejo distrital que impugna una resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Si fuera este caso, no puede impugnar porque aún siendo representante, solo podría impugnar actos del Consejo Distrital en el cual está acreditado, pero no puede impugnar actos del Consejo General. Por tanto, se tendría que concluir efectivamente la falta de la representación adecuada hace que el promovente carezca de legitimación procesal. Por tanto, se resuelve ahí el incidente. Pero, ¿qué pasa con el juicio principal? Si por falta de personería acreditada, ya está plenamente acreditado que no está legitimado para poder promover, en el fondo sería improcedente el juicio. ¿Sí? ¿Por qué el juicio o recurso? Porque no fue promovido por persona legitimada procesalmente para controvertir.
Y entonces el juicio principal se resuelve con desechamiento o sobreseimiento si es que ya se admitió la demanda. Depende de la circunstancia. Ahora, en un caso tan simple como este, que hablo de falta de personería, en realidad no hace falta un cuaderno accesorio. ¿Sí? ¿Para qué? Se puede en el mismo expediente principal tramitar todo el tema de impugnación de personería. O si promovemos un incidente de objeción de pruebas, objeto la prueba documental pública que ofreció el actor, porque ese documento es apócrifo, es falso. Y para demostrar la falsedad, ofrezco prueba pericial en documentoscopía. Esto es importante porque tal vez esa prueba sea fundamental para resolver el fondo de la impugnación. Y entonces integramos un cuaderno o un expediente accesorio en donde llevemos a cabo todas estas diligencias de desahogo de prueba pericial para demostrar si la prueba documental pública ofrecida y aportada es auténtica o si es apócrifa, si es falsa. Resolvemos el incidente y una vez que hemos resuelto si es auténtica, por ejemplo, si es auténtica esta documental, se tomará en cuenta al dictar la sentencia de fondo del juicio o recurso correspondiente. Si llegamos a la conclusión es falsa, ¿cómo trasciende al fondo? Pues simple y sencillamente que no se tomará en cuenta porque no es un documento auténtico. O bien que aún sin ser auténtico tiene algún valor indiciario. Sí, ya depende del caso particular. Si cómo trasciende, vamos a ver cuál es el incidente y cómo trasciende al asunto principal, porque puede ser tan importante que les decía, la falta de personería traiga como consecuencia no resolver el fondo, sino declarar improcedente el juicio. Si no hemos admitido la demanda, desechamos. Si ya admitimos la demanda, sobreseemos. ¿Y cómo influyó? Influyó de tal manera que dio por concluido el medio de impugnación sin resolver el fondo. Depende de cada incidente. No sé si queda contestada tu inquietud, Daniela. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Y por supuesto para todos los demás también. Los temas de incidentes no son fáciles porque normalmente no se enseñan en las escuelas y facultades de derecho y es algo que en las leyes no siempre están, como es el caso nuestro, y en consecuencia su práctica y su conocimiento resulta un tanto difícil. Bien, si no hay alguna otra intervención, continuamos. Si alguien quiere preguntar o comentar algo, adelante. Bien, vamos con la diapositiva siguiente, por favor. Kenia, a la otra. A ver, perdón, aquí vamos a quedarnos aquí un momento, nada más para una aclaración. Sentencias interlocutorias. No todos los incidentes se resuelven con sentencia interlocutoria. La palabra interlocutoria significa o deriva de las expresiones interlocutus. En tanto se resuelve, pero no todas las sentencias son intraprocesales. Hay incidentes que están fuera del proceso una vez que el proceso ha concluido, o bien al inicio del proceso. Por ejemplo, lo que ya veíamos en la enumeración de la diapositiva que presentamos bajo el rubro incidentes, el desechamiento
es un incidente. El desechamiento es una sentencia incidental. Presentada la demanda, el tribunal debe analizar si el juicio o recurso promovido procede o no procede. Vamos a pensar que alguien, una vez que se ha publicado esta nueva legislación, viniera mañana o pasado a impugnar el decreto de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por considerar que es inconstitucional. ¿Procedería el medio de impugnación? Pregunta, a ver quién se anima a contestar. Si vengo a impugnar por inconstitucional el decreto de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y obviamente digo todas las razones por las cuales considero que es inconstitucional. Si cumplo todos los requisitos que la ley establece para presentar mi demanda, para elaborar mi demanda y presentarla. La recibe el magistrado o magistrada en turno. Procede la impugnación. Anímense a contestar. Adelante, Luis Felipe. No estoy seguro si me equivoco, pero creo que debería de ser ante la Corte, no ante el tribunal, por ser un tema de inconstitucionalidad, justamente en una acción de inconstitucionalidad. Bueno, tiene razón Luis Felipe, nada más que acuérdense que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación establece claramente, es improcedente el medio de impugnación electoral cuando se pretenda impugnar la ley por sí misma. Si la ley en términos generales. Entonces tenemos una causal de improcedencia prevista expresamente en nuestra normativa procesal. Déjenme ver si tengo por aquí el artículo correspondiente, o si alguien lo tiene a la vista, me dice cuál es el artículo que nos interesa en este caso. Aquí está. Sigue siendo el artículo 10, párrafo 1, inciso A. Lo que voy a leer es de la nueva Ley General de los medios de impugnación en materia electoral, pero realmente repite lo mismo que establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Artículo 10. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos. A. Cuando se pretenda impugnar la falta de conformidad de las leyes federales o locales con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, la causal de improcedencia está ahí, de manera expresa, de manera literal. Entonces, sin duda alguna, le diremos al actor, tu demanda es improcedente. No se puede admitir. Tenemos la causal prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso A, que determina improcedente este medio de impugnación. Se desecha la demanda. Si no hay nada que hacer, simple y sencillamente analizar la demanda y desecharla. No entramos al fondo del asunto. Resolvemos un tema de procedibilidad. O, como dicen los procesalistas, de un presupuesto procesal. Falta el acto objeto de impugnación. Lo que pretendes impugnar aquí no es impugnable. Como decía Luis Felipe, es impugnable ante la Corte, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y además
mediante acción de inconstitucionalidad. Y el ciudadano inteligente nos puede decir, no promuevo acción de inconstitucionalidad porque no estoy legitimado. Si solo las autoridades y los partidos políticos pueden hacerlo, pero yo ciudadano, yo Juan ciudadano, no puedo. Por eso vengo aquí, Tribunal Electoral, para que declares esta inconstitucionalidad. Si no, no se puede. Es improcedente por disposición expresa de la ley. Adelante, Luis Felipe. Doctor, bueno, por ahí tengo una duda. Justamente hoy en las redes sociales del INE se había publicado que se había presentado un juicio electoral en contra del cese del secretario ejecutivo. Creo que este sería el supuesto, no estoy seguro, por el tema de, creo que van contra la constitucionalidad precisamente de la disposición normativa que lo cesa. No lo promueve el secretario ejecutivo en ejercicio de sus derechos, sino lo promueve el propio instituto en contra de la reforma, o algo así lo entendí. Correcto. Sí, vamos a esperar. Yo he tratado cuando estamos ante asuntos que son concretos y pendientes de resolución, he procurado, por respeto a la magistratura, no emitir opinión hasta que ellos resuelvan. ¿Sí? Es simple y sencillamente el respeto a la sala. Por eso dije magistratura, a todos los integrantes del tribunal. Y cuando ellos resuelvan, pues ya sabremos cuál es el criterio y entonces sí podré decirles lo que acabo de hacer con el reglamento. ¿Sí? Opino de manera distinta, no estoy de acuerdo, o bien opino igual que ellos. Sí, vamos a esperar a que se emita resolución y después espero tengamos oportunidad de platicar el tema. Y lo hago por respeto, no porque no tenga un criterio que decir, sino que esperemos a que el tribunal diga su verdad y ya platicaremos en la academia lo que tengamos que platicar. Y esto lo hice siempre. Cuando era magistrado, no opinaba de asuntos pendientes de resolver, porque si el magistrado que va a resolver opina, queda impedido para resolver. ¿Sí? Entonces, muchas veces en las entrevistas periodísticas nos preguntan, oiga, se presentó tal demanda, ¿qué opinión tiene? No, no puedo opinar, voy a resolver, quiero votar, porque si opino, quedo excluido de la posibilidad de voto. Pero además puede ser motivo de responsabilidad, sí, siendo parte de ese todo. O cuando fui secretario general, como secretario no podía opinar, tenía que esperar a que la sala resolviera. Y por esa misma circunstancia, Luis Felipe, una disculpa que no conteste en este momento. Tengo mi opinión, por supuesto, pero esperemos a que la sala resuelva y ya luego platicamos el tema. Gracias, Luis Felipe. Bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, por favor, Kenia. Incidentes. Esto por lo que acabamos de leer en el reglamento interno. El Código Federal de Procedimientos Civiles regula el tema de incidentes en estos artículos 358 a 364. Solo traigo aquí a la vista uno o dos artículos, no recuerdo exactamente, que me parecieron los principales para el trámite y resolución de todos los incidentes. El artículo 360 establece, promovido el incidente, el juez mandará dar traslado a las otras partes por el término de 3 días. Transcurrido el mencionado término, si las partes no promovieren pruebas ni el tribunal las estimare necesarias, se citará para dentro de los 3 días siguientes a la audiencia de alegatos, la que se verificará concurran o no las partes.
si se promoviere prueba o el tribunal la estimare necesaria, se abrirá una dilación probatoria de 10 días y se verificará la audiencia en la forma mencionada en el capítulo 5 del título 1 de este libro. En cualquiera de los casos anteriores, el tribunal, dentro de los 5 días siguientes, dictará su resolución. Tal vez, Daniela, este artículo nos dé un poco de más entendimiento de cuál es el contenido del expediente accesorio, del expediente incidental. Sí, en el expediente incidental vamos a tener el escrito de demanda incidental, la notificación a la contraparte del incidente promovido, la constancia de emplazamiento a la contraparte, sin notificación y emplazamiento. ¿Para qué? Para que dentro de los 3 días siguientes, en este caso, pueda comparecer y decir lo que a su derecho corresponde. Si hay pruebas dentro del incidente, en el expediente incidental se presentarán estas pruebas. Decíamos en el ejemplo anterior, objeto, la autenticidad del documento. Y para demostrarlo, ofrezco prueba en documentoscopía. El desahogo de esta prueba debe estar en este expediente incidental. Y después de que hemos desahogado todo esto, tener una audiencia de alegatos, ¿sí? Que las partes puedan decir sus conclusiones dentro del incidente y dictar sentencia en este incidente que se agregará a el expediente incidental. Por supuesto, el expediente incidental no se archiva por separado, es accesorio al expediente principal. Por eso, en algunos tribunales les llaman cuadernillos, porque son cuadernos accesorios al cuaderno principal. A mí la expresión no me gusta. Mejor hablo de expediente incidental y de expediente principal. Vamos a regresar, por favor, Kenia, a 2 diapositivas antes. Ahí, gracias. Vean la similitud de disposiciones. Dijimos, se tramitarán por cuerda separada. Los plazos para notificación, traslado, requerimientos, desahogo de estos, citación o emisión de sentencias interlocutorias, sí, todo esto es lo que va a formar el cuaderno incidental para poder resolver ese caso accesorio al juicio principal. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. En la fracción tercera tenemos ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas. Pero ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas solo por lo que hace al incidente. Y todo eso es lo que va a existir en el expediente incidental, incluida la sentencia incidental. Que espero que quede claro, no son temas sencillos, no son temas cotidianos, pero nos puede suceder y debemos saber cómo proceder en esos casos. Vamos a la diapositiva siguiente, Kenia, por favor. A la siguiente. El tema que, bueno, antes de abordar ¿alguna pregunta, duda o comentario? No. El incidente que tenemos previsto de manera asistemática, porque no es el lugar que le corresponde, que he titulado Nuevo Escrutinio y Cómputo, no es el rubro de la ley, sino el rubro que yo he utilizado para efectos académicos. En el artículo 21 bis se establece este incidente.
el incidente sobre la pretensión del nuevo escrutinio y cómputo en las elecciones federales o locales de que conozcan las salas del Tribunal Electoral solamente procederá cuando a. El nuevo escrutinio y cómputo solicitado no haya sido desahogado sin causa justificada en la sesión de cómputo correspondiente en los términos de lo dispuesto en el artículo 295, párrafo 2 y demás correlativos del capítulo 3 del título 4 del libro 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. B. Las leyes electorales locales no prevean hipótesis para el nuevo escrutinio y cómputo por los órganos competentes, o previéndolas se haya negado sin causa justificada el recuento. Nuevo escrutinio y cómputo. ¿Cuándo? Cuando se solicitó al llevar a cabo el cómputo distrital, o en su caso el cómputo municipal, y no se llevó a cabo sin que hubiera una causa justificada para la negativa. Si la negativa se justificó, se motivó y fundamentó, bueno, ya el actor en el juicio electoral tendrá que controvertir esa motivación y fundamentación, y si le asiste razón, aun cuando se haya negado justificadamente a juicio de la autoridad, Consejo Distrital, si el tribunal considera que procede llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo, resuelta la impugnación en esa parte de justificación de la negativa, resuelta esa parte, procede a ordenar el nuevo escrutinio y cómputo. Y esta sería también una cuestión incidental, si la negativa fue justificada o injustificada. Antes de resolver el fondo de todo el proceso, habrá que resolver ese aspecto que es determinante para resolver el fondo de la controversia. Y está la otra hipótesis de que en las leyes locales no se prevea el nuevo escrutinio y cómputo. Esto es una práctica que viene en el Tribunal Federal Electoral o Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a partir del año 2006. No estaba previsto el nuevo escrutinio y cómputo en ninguna parte. Con motivo de la elección de presidente de la República y la impugnación del Partido de la Revolución Democrática al no estar de acuerdo con los cómputos distritales y con el resultado final de la elección presidencial, promovió muchos juicios de inconformidad. Y al tratar de resolver estos juicios de inconformidad, los magistrados de la Sala Superior advirtieron la necesidad de llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo. Y sin tener un fundamento específico, pero considerando que era indispensable para poder resolver el fondo de los juicios, ordenó llevar a cabo nuevo escrutinio y cómputo en poco más de 12,000 paquetes electorales. El nuevo escrutinio y cómputo se llevó a cabo en cada uno de los distritos electorales uninominales en donde se consideró necesario el desahogo de esta diligencia. Para llevar a cabo el desahogo de esta diligencia, se comisionó a los magistrados de salas regionales y se pidió apoyo al Consejo de la Judicatura Federal para que magistrados y jueces, magistrados de tribunales colegiados de circuito y jueces de distrito presidieran estas diligencias del nuevo escrutinio y cómputo.
Y el nuevo escrutinio y cómputo se llevó a cabo como actuación del consejero presidente y del consejero secretario de cada consejo distrital, pero presidida la diligencia por los magistrados electorales de salas regionales, magistrados de tribunales colegiados de circuito o jueces de distrito. Y por supuesto, todos actuando con el secretario correspondiente. Más de 12,000 paquetes electorales se abrieron en esa elección para llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo. Y a partir de ahí quedó la inquietud legislativa que después se plasma en este artículo 21 bis para poder ordenar desde la ley el desahogo de nuevo escrutinio y cómputo, pero en las hipótesis previstas en la propia legislación. Por eso nos manda el legislador al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y cuando tenemos este código abrogado desde 2014, si esta reforma es de 2008. Por eso es que se hace alusión al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero, como siempre, los partidos políticos y el legislador han querido limitar la actuación del tribunal. Y vean lo que se ordena en el siguiente párrafo. Cambiamos de diapositiva, Kenia, por favor. Párrafo 2. Las salas deberán establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas o subsanadas con algunos otros datos o elementos que obren en el expediente o puedan ser requeridos por las propias salas sin necesidad de recontar los votos. 3. No procederá el incidente en el caso de casilla en las que se hubiera realizado nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de cómputo respectiva. Si quiso limitar el legislador al tribunal, si ya se llevó a cabo el nuevo escrutinio y cómputo en el consejo distrital o en el consejo municipal, ya no tienes por qué hacer nuevo escrutinio y cómputo. Y no, que no importa si se llevó a cabo el nuevo escrutinio y cómputo en el consejo municipal o distrital, si subsisten las causales de inconformidad de alguna de las partes, se tiene que hacer nuevo escrutinio y cómputo. Claro, habrá que en cada caso argumentar, justificar por qué es necesario llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo a pesar de que ya se hizo en el Consejo Distrital o Municipal. Sí, es raro que se lleve a cabo, pero por supuesto no es imposible jurídicamente. Aunque ya se hizo en el consejo competente, se puede volver a hacer en el tribunal. Y solo por ejemplificar, declararon válidos votos que son nulos. ¿A favor de qué partido? Del que haya sido. Esto implica calificación de los votos. Calificaron mal los votos los integrantes de la mesa directiva de casilla y volvieron a incurrir en error en la calificación de los votos los integrantes del consejo electoral competente. Por tanto, tribunal, te solicito lleves a cabo nuevo escrutinio y cómputo. Y por supuesto, el tribunal ha procedido a nuevo escrutinio y cómputo. Para este efecto se toma en cuenta el resultado del escrutinio y cómputo realizado en el Consejo Electoral competente. Ya el que se hizo en mesa directiva de casilla perdió toda eficacia jurídica. ¿Por qué?
porque el Consejo Electoral competente llevó a cabo un nuevo escrutinio y cómputo. Y ahora el objeto de impugnación ya no es el escrutinio y cómputo original que hizo la mesa directiva de casilla, sino la que llevó a cabo el Consejo Electoral competente. Un tema sumamente interesante que en la práctica puede modificar los resultados de la elección. Y lo que tenemos en el párrafo 2, una salvedad. No es necesario el nuevo escrutinio y cómputo, sí, con los elementos que tienes, sobre todo en el acta de escrutinio y cómputo, se puede resolver el problema. Y de ahí surgió la expresión de datos fundamentales de el acta de escrutinio y cómputo. ¿Cuántos ciudadanos votaron? ¿Cuántos votos hubo en la urna? ¿Cuántas boletas sobraron? ¿Cuántas boletas se entregaron al presidente de la mesa directiva de casilla? Sí, porque puede ser que se pida nuevo escrutinio y cómputo porque 10, 15, 20 personas votaron sin credencial para votar. Se puede, con un nuevo escrutinio y cómputo, saber si determinadas personas votaron sin credencial para votar. ¿No? El nuevo escrutinio y cómputo no nos puede dar ese resultado. ¿En dónde podemos encontrar el resultado? En la revisión de la lista nominal de electores. Probablemente, si tiene el sello votó para él o los ciudadanos que se supone que votaron sin credencial para votar. Además de que con un nuevo escrutinio y cómputo no sabemos quién presentó su credencial o quién no la presentó. Pero si nos dicen, introdujeron en la urna 20 votos de ciudadanos que no se presentaron a votar, pues entonces vamos a revisar, según el acta de escrutinio y cómputo, cuántos ciudadanos votaron, cuántos votos son el total de votación recibida. Si coincide el total de ciudadanos que votaron con el total de votos encontrados en la urna, ya no hay ningún problema. Pero además, vamos a analizar el tema de entrega de boletas para votar. ¿Cuántas boletas recibió el presidente? ¿Cuántas boletas sobraron? Si sumadas las boletas sobrantes con el total de votos que hubo en la urna, da la misma cantidad que boletas entregadas al presidente de mesa directiva de casilla, pues queda desvirtuada la afirmación. Introdujeron 20 votos sin incluir a ciudadanos votantes. ¿Por qué? Porque el número de ciudadanos que se presentaron a votar más el número de votos obtenidos en la urna da la misma cantidad, incluso revisando la lista nominal de electores. El mismo número de ciudadanos con el sello votó. Y luego sumados los votos extraídos de la urna, más las boletas sobrantes, nos dan la misma cantidad de boletas recibidas. Sí, no es necesario llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo. Temas interesantes que nos vamos a encontrar en la vida práctica y que nos pueden llevar a la necesidad de un nuevo escrutinio y cómputo, o bien que podemos advertir que solo es una argumentación del actor para tratar de distraer, de modificar el resultado o de confundir al tribunal. A la diapositiva siguiente, por favor. En la nueva ley, la ahora Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral,
que reitero, entra en vigor mañana, el artículo 60 ya trae esta situación incidental en el artículo 60 de la ley y establece que el incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo en las elecciones federales o locales de que conozcan las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solo procederá cuando a. Sin causa justificada, el nuevo escrutinio y cómputo no haya sido desahogado y exista solicitud expresa del representante derivada del indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección y el que haya obtenido el segundo lugar en la votación sea igual o menor a un punto porcentual en la sesión de cómputo correspondiente. Lamentable la redacción de este artículo, pero en esencia repite lo mismo que hemos visto en el artículo 21 bis, con la diferencia de que ahora está mejor regulado en un libro quinto titulado El recuento de votos y de las nulidades. Y el contenido, al final de cuentas, es el mismo. Si el inciso A, con su mala redacción, pero corresponde al inciso A del artículo 21 bis vigente hasta ahora. Y el inciso B reitera, vamos a la diapositiva siguiente, que ya, por favor, reitera lo que ya leímos en el inciso B del 21 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Y lo mismo los párrafos 2 y 3 repiten lo que leímos ya en el artículo vigente hasta ahora. ¿Alguna pregunta, comentario, duda, observación? ¿No? Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Kenia. La acumulación, otro incidente. Está previsto en el artículo 31 de la actual ley. Para la resolución pronta y expedita de los medios de impugnación previstos en esta ley, los órganos competentes del instituto o las salas del tribunal podrán determinar su acumulación. 2. La acumulación podrá decretarse al inicio o durante la sustanciación o para la resolución de los medios de impugnación. Sí, no importa en qué momento procesal se determine la acumulación. ¿Sí? No es acumulación de expedientes, es acumulación de medios de impugnación. Cada expediente debe seguir su propia substanciación, cada juicio, perdón, o recurso debe seguir su propia substanciación. Cada expediente debe llevar su propia sistematización. Hacer un expediente es un trabajo jurídico sistematizado, no es agregar las constancias como caigan, como se pueda, ¿no? El expediente debe tener un orden lógico, cronológico, por supuesto, para poder entender la historia del caso concreto. Así que cada expediente se lleva por cuerda separada. Cada uno lleva su propia historia y la acumulación es para el efecto jurídico de la resolución. Por eso es que puede ser al inicio del proceso, durante el proceso o al final del proceso, ya para dictar sentencia. Cerrada la instrucción, acumulamos y dictamos una sola sentencia. ¿Para qué? Para la resolución pronta y expedita de los medios de impugnación. Bueno, no, la expeditez no depende tanto de la acumulación. La expeditez depende de la normativa procesal que aplicamos. Pero sí, la pronta resolución, y además,
algo muy importante en la práctica: evitar el dictado de sentencias diferentes ante casos similares, y que haya un principio de congruencia en la resolución de los asuntos. A veces el exceso de especialización en el trabajo hace que en la misma ponencia se presenten proyectos de sentencia con sentido diferente, porque fueron diferentes los secretarios que hicieron el proyecto. Estoy hablando de mi época de magistrado, que es lo que me consta. No hablo ni de antes ni después, sino cuando yo era magistrado y devolví más de un proyecto a la ponencia correspondiente por ser contradictoria con otro proyecto en un asunto similar y de la misma ponencia, nada más que de secretario diferente. Bien. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. El artículo 21 de la nueva Ley General de los Medios de Impugnación establece lo mismo. Sí, no hay cambio, solo el cambio de número. Ya no es el artículo 31, sino ahora el artículo 21, pero la misma disposición. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Esto es lo que habíamos dicho a manera de ejemplo de muchos incidentes que se pueden substanciar en la materia electoral. No están todos, ya hemos visto el de nulidad de actuaciones, que no sé si se le dé o no se le dé trámite, depende de lo que determine la sala en su momento. No tengo ningún ejemplo en este momento para poderles decir si procedió o no procedió. Adelante, Daniela. Gracias. Nada más para ver si estoy clara respecto a la acumulación. Según entiendo, entonces son dos asuntos similares, pero pues obviamente dos o más, pero promovidos por partes distintas. En este caso pudiera ser que ofrecieran pruebas o que fundamentaran distinto cada uno. Para la sentencia se estudia, digo, nos comentó que cada expediente lleva su trámite y es independiente el uno del otro. Se estudian en conjunto, es decir, si uno de los expedientes tiene pruebas adicionales o distintas a las otras, se estudian en conjunto para la sentencia o sea, así es como funciona. Es interesante la pregunta, Daniela. Casi nunca califico preguntas, procuro no calificar la pregunta, pero esto es muy importante. Vamos a encontrar en algunos libros que se habla de acumulación de expedientes, pero no acumulación de pruebas. Si cada juicio tiene sus propios elementos, cada juicio o recurso tiene sus propias pruebas y por tanto debemos analizar el caso o cada caso según los elementos de prueba que tenga, según sus particularidades. Si la acumulación es para resolverlos todos juntos, pero si tenemos en el proceso de cada caso elementos distintos, tenemos que hacer la diferenciación o bien no acumular. Si ya acumulamos, no podemos desacumular. Sin embargo, se podría escindir. Se podría decir, no obstante que se acumularon por las características particulares de este caso, no se mantiene la acumulación, se revoca y se escinde. Claro, no podemos revocar. Ningún tribunal puede revocar. ¿Qué hacer? Regularizar el procedimiento. Y esto sí está autorizado en el Código Federal de Procedimientos Civiles. No me acuerdo, es por el artículo 58 o 59, la regularización del proceso, se usa la palabra procedimiento. En 1994,
como magistrado de sala regional, tuve un caso particular. Las 5 salas que integrábamos el Tribunal Federal Electoral, en ese año resolvimos más de 83,000 recursos movidos por ciudadanos en materia de credencial para votar y lista nominal de electores. Más de 83,000 asuntos que tuvimos que resolver en aproximadamente 2 meses. ¿Se imaginan lo que es ese trabajo? Acumulábamos 200, 300, 400, 500 recursos de apelación ciudadana para resolver con una sentencia el total de esos asuntos. Cada sala tuvo que resolver en promedio 15,000 recursos de apelación en 2 meses. Pero esto no implicaba dejar de revisar y de substanciar cada caso. Yo tuve un caso en particular en donde la autoridad responsable, el Consejo Distrital, al momento de rendir su informe circunstanciado, dijo: este ciudadano no tiene derecho a credencial para votar, ni a inscripción en la lista nominal de electores, porque fue condenado por la comisión de un delito y, por tanto, en términos del artículo 38, tiene suspendidos sus derechos político-electorales. A pesar de que ya habíamos decretado la acumulación, solicité la escisión de ese expediente para poderlo tramitar por separado, para poder pedir al juzgado del distrito, porque era un delito federal, a un juzgado del distrito que me informara qué pasó con esa sentencia. En el informe nos dijeron: la sentencia fue impugnada mediante recurso de revisión y se fue a tal tribunal colegiado de circuito. Afortunadamente, el presidente del tribunal colegiado de circuito, en donde había llegado ese recurso de revisión, había sido mi compañero secretario de Estado y Cuenta en el Tribunal Fiscal de la Federación. De tal manera que pude hablarle por teléfono y preguntarle qué pasó con este asunto. Te voy a mandar el oficio, pero por lo pronto dime qué pasó. Se ordenó la búsqueda y se había resuelto el recurso oportunamente, y después de todo lo que se había hecho, se había absuelto al ciudadano que estaba solicitando su credencial para votar. Si la sentencia del juzgado de distrito fue condenatoria, en el tribunal de apelación fue revocatoria y, por tanto, absolución del procesado. Sí, pero todo esto hizo necesaria la escisión, sí, porque no podíamos resolver junto con los demás, tenía sus particularidades, por tanto habría que resolver el caso concreto de manera separada, de manera especial. No sé si esta ejemplificación también sea útil para la comprensión del tema. Sí, no hay acumulación de pruebas. Cada juicio se debe resolver por sus pruebas y por sus argumentos. Claro, sí puede haber una prueba común. Si tenemos una relación de ciudadanos que no se les expidió credencial para votar, porque todos ellos tenían suspendidos sus derechos, pues quizá, aunque alguno no exhiba la resolución impugnada o no exhiba esa relación, como es una relación que implica a varios, si ahí está, vale, aunque no la haya presentado el impugnante en el caso concreto. Sí, en todos los casos debemos analizar con mucho cuidado cada caso particular para saber, porque puede, insisto, puede haber una prueba común,
que beneficia a todos o que perjudica a todos. Y si alguno no la presentó, no importa. Se tendrá como un hecho notorio el contenido de otro expediente para resolver un juicio que es de otro actor y que está en otro expediente. ¿Sí? Cuando hablamos de hechos notorios, a veces también nos cuesta mucho trabajo. Y luego en la práctica encontramos, y de esto hay tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un hecho notorio es lo que se contiene en otro expediente que está a la vista del tribunal que resuelve o que sustancia. Bien, nos queda ya poco tiempo. Vamos a dejar este tema rápidamente al que sigue. Vamos a la otra diapositiva, por favor. Vamos rápidamente a ver esta disposición. ¿Qué es lo que debe contener la sentencia que dicten las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? El artículo 22 establece que las resoluciones o sentencias que se pronuncien respectivamente, el Instituto Federal Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse constar por escrito. Si las sentencias se deberán hacer constar por escrito. ¿Por qué hacer constar por escrito? ¿Alguien tiene respuesta? Vamos a la acta siguiente, por favor, Kenia. Adelante, Daniela. Pues atiende justo que nuestro sistema es por escrito, ¿no? O sea, la presentación de estos recursos o de los medios tiene que ser por escrito y de igual manera la sentencia. O no sé Sí. si estoy como sea muy obvio la respuesta, pero considero que eso es. Sí, no, es todo lo contrario. Vamos a la siguiente, por favor, Kenia. Vean lo que tenemos en este artículo, que no cambia. Actualmente son los artículos 41, es el artículo 41 de la nueva ley de medios de impugnación. El presidente de la sala competente ordenará que se publiquen los estrados respectivos, por lo menos con 24 horas de antelación, la lista de los asuntos que serán ventilados en cada sesión o en un plazo menor cuando se trate de asuntos de urgente resolución. 2. Las salas del Tribunal Electoral dictarán sus sentencias en sesión pública de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el reglamento interno del propio tribunal, así como las reglas y el procedimiento siguiente. Inciso A. Abierta la sesión pública por el presidente de la sala y verificado el quórum legal, se procederá a exponer cada uno de los asuntos listados con las consideraciones y preceptos jurídicos en que se funden, así como el sentido de los puntos resolutivos que se proponen. Vamos a la siguiente, por favor. B. Se procederá a discutir los asuntos y cuando el presidente de la sala los considere suficientemente discutidos, los someterá a votación. Las sentencias se aprobarán por unanimidad o por mayoría de votos. Si el proyecto que se presenta es votado en contra por la mayoría, perdónenme, si es votado por la mayoría de la sala, a propuesta del presidente se designará a otro magistrado electoral para que, dentro de un plazo de 24 horas contadas a partir de que concluya la sesión respectiva, engrose el fallo con las consideraciones y razonamientos jurídicos correspondientes. D. En las sesiones públicas solo podrán participar y hacer uso de la palabra los magistrados electorales, directamente o a través de uno de sus secretarios y el secretario general respectivo,
el cual levantará el acta circunstanciada correspondiente. Si en materia electoral, las sentencias se dictan de manera verbal, de manera oral. En la vida práctica, lo que hacemos es llevar en papel el proyecto de sentencia, pero no es así como está previsto. El magistrado correspondiente o con el apoyo de su secretario debe exponer el caso concreto y decir cómo propone resolverlo. Y ahí se analiza la propuesta, se discute y se resuelve. Por eso todo lo que se hizo de manera verbal se debe hacer constar por escrito. Sí, pero la sentencia no es escrita, la sentencia es verbal. Cuando yo era magistrado, en alguna ocasión, mi secretaria de estudio y cuenta, que iba a dar cuenta con los asuntos de mi ponencia, por alguna ocasión, por alguna razón se distrajo y no llegó a la sala de sesiones. La presidencia me preguntó que si quería que difiriéramos la cuenta de mis asuntos. Les dije que no. Si me permitía, conforme a lo previsto en la ley, yo daría cuenta de los asuntos. Cosa que les sorprendió. Di cuenta y entramos a la discusión. Y luego a la votación y a la aprobación de los proyectos. Es así como se debe trabajar en el Tribunal Electoral. En otra ocasión le pasó lo mismo al magistrado Manuel González Oropesa. Su secretario. ¿Qué le puedo servir? ¿Qué le puedo servir? Elías González, ¿quiere apagar su micrófono, por favor? Bien. Sí, el magistrado, el secretario no llegó. El magistrado pidió que se difiriera la vista de estos asuntos y yo pedí permiso a la sala para dar cuenta con sus asuntos. Pero los magistrados estuvieron de acuerdo y yo di cuenta de los asuntos. Y pasamos a la discusión y a la votación. Los magistrados debemos estar enterados de todos los asuntos que se presenten, de todos, no solo los de la ponencia correspondiente, para poder discutir y poder votar. Insisto, creo que les dije ayer, yo nunca voté un asunto o un proyecto de sentencia sin conocer el caso. Bueno, se deben hacer constar las sentencias por escrito. ¿Qué debe contener este escrito? Ahora sí regresamos, por favor, Kenia. Al anterior. Y todavía al anterior. Ahí, gracias. Las resoluciones o sentencias se harán o deberán hacerse constar por escrito y contendrán A, la fecha, el lugar y el órgano o sala que la dicta. B, el resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos. C, en su caso, el análisis de los agravios, así como el examen y valoración de las pruebas que resulten pertinentes. D, los fundamentos jurídicos. E, los puntos resolutivos. Y F, en su caso, el plazo para su cumplimiento. Esto es lo que debe contener la sentencia que dicten las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la doctrina hablamos del formato tradicional de sentencia, con un brevete o rubro, un preámbulo
un capítulo de resultandos, un capítulo de considerandos o consideraciones y un capítulo de puntos resolutivos. ¿Qué es lo que tenemos en el brevete? Los datos de identificación del caso. ¿De qué medio de impugnación se trata? ¿Quién es el actor? ¿Quién es el responsable? En su caso, ¿quién el tercero interesado? ¿Quién el coadyuvante? En la clave del expediente, por supuesto, ¿qué magistrado es el encargado del proyecto y qué secretario participó en la elaboración de ese proyecto? Luego, en el preámbulo, lugar y fecha en que se dicta la sentencia, órgano jurisdiccional que dicta la sentencia y el dato elemental del caso que se resuelve. Actualmente se acostumbra desde esta parte inicial, desde el preámbulo, decir si se confirma el acto controvertido, si se revoca o si se modifica. Son estilos que no necesariamente trascienden al fondo de la sentencia. En el capítulo de resultandos vamos a platicar la historia del caso concreto. Le podemos denominar resultandos, antecedentes, como le queramos denominar. Y en la parte considerativa o argumentativa o de consideraciones, lo que vamos a tener es la argumentación jurídica del tribunal para resolver el caso concreto. Por supuesto, a partir de los hechos que motivan o motivaron la controversia, con el análisis y valoración de las pruebas ofrecidas y aportadas por las partes, o incluso de las ordenadas o perfeccionadas por el tribunal. Que debemos de tener mucho cuidado en esta parte, que es la parte más importante de la sentencia y que debe determinar el sentido de los puntos resolutivos. También decimos que los elementos fundamentales para la validez de una sentencia son los requisitos de motivación y fundamentación, pero además el requisito de congruencia. Congruencia interna y congruencia externa. Interna significa que todas las partes de la sentencia sean congruentes entre sí. No podemos decir que el juicio es de revisión constitucional electoral promovido, invento por el partido A, en contra del Tribunal Electoral del Estado X, y en los resolutivos decir, por tanto, es procedente lo argumentado o es fundado lo argumentado por el ciudadano fulano en el juicio de protección para los derechos político-electorales identificado en el rubro de esta sentencia. Pero si está usted resolviendo un juicio de revisión que promovió un partido político, ¿cómo me dice que le asiste razón al ciudadano en el juicio para la protección de derechos político-electorales que promovió? Está mal. O si en las consideraciones decimos que asiste razón al actor y en el resolutivo decimos, por tanto, se confirma la resolución impugnada, o sea, es incongruente, una incongruencia interna. Si no puede ser uno el sentido de las consideraciones y otro el sentido de los resolutivos. ¿Sí? La congruencia interna, que todas las partes de la sentencia sean coincidentes, sean congruentes, que lógicamente constituyan una unidad armonizada
y la congruencia externa, que se resuelva la litis planteada, lo que pidió el actor, lo que defendió o cómo se defendió el responsable. Si congruencia externa a la sentencia, porque la otra es interna a la sentencia. Así que todas sus partes sean congruentes entre sí, congruencia interna, congruencia externa que realmente resuelva la litis planteada por las partes del caso concreto. Y finalmente, los requisitos formales. Yo les digo que el primer requisito que no está previsto en la ley es dictar la sentencia en español. Pero dictar sentencia en español significa sentencia conforme a la gramática española, conforme a la lógica, conforme a la semántica. Así que vemos a las palabras el significado que tienen conforme al diccionario. Ahora se está pugnando por dictar sentencias que sean accesibles a las partes. Habrá que tener mucho cuidado en ese dictado de sentencias accesibles a las partes, que las partes las entiendan. Yo no soy muy partidario de este tipo de requerimientos, pero obviamente habrá que aplicar la ley. Déjenme ver si por aquí tengo algo en este sentido. No. Sí, pero debemos de tener cuidado. Dictar una sentencia accesible no significa de ninguna manera que incumplamos las reglas de la gramática, de la lógica y de la semántica. Lo que tenemos que hacer es el uso de un lenguaje quizá no tan técnico, evitar expresiones que son comunes para nosotros en latín o quizá en otro idioma, y procurar que todo sea en español y sin tantos tecnicismos, para que quien quiera que lea la sentencia la pueda entender. Y por supuesto, en la actual integración de la Sala Superior, se ha establecido un sistema de dictar sentencias breves. Nosotros, digo, los magistrados de mi generación y los magistrados de la primera generación dictaban sentencias voluminosas. Alguien llegó a decir de las sentencias de la primera generación de magistrados que si se dictaban sentencias por centímetros o por kilos, para ver cuál era mejor, la que pesaba más o la que medía más. Ahora tenemos sentencias breves, completas, cada una tiene sus méritos. ¿Por qué eran voluminosas las sentencias que se dictaban antes? Porque transcribíamos los conceptos de agravio y a veces los hechos también expresados por el actor. Muchas veces se transcribía una buena parte de la resolución impugnada y por supuesto del informe circunstancial. Esto hacía que las sentencias fueran exageradamente voluminosas. Pero con leer la sentencia teníamos la historia completa del caso concreto. Ahora, teniendo la ventaja de una sentencia breve, para conocer el caso concreto necesitamos revisar todo el expediente. Así que el estilo de uno u otro hace o más fácil o más difícil un trabajo. Sin leer la sentencia, si vamos a impugnar, si vamos a controvertir la sentencia dictada por un tribunal local o por una sala regional,
y solo leemos la sentencia, pues no vamos a poder elaborar todos los conceptos de agravio que necesitamos expresar para tener una sentencia favorable en la otra instancia. Tenemos que revisar todo el expediente para poder elaborar una buena demanda. En fin, los estilos son, mientras cumplamos con los requisitos, los estilos son variables y no debe preocuparnos. Tienen sus ventajas y sus desventajas. Ahora habrá que dictar sentencias también pensando en el actor que puede ser discapacitado, por ejemplo, no tener la capacidad visual y en consecuencia dictarla en sistema braille o dictarla en el idioma, en el lenguaje normal, ordinario, perdón, pero hacer también la conversión al lenguaje braille para que pueda el actor leer la sentencia dictada en el caso particular. En fin, son temas que mucho tienen que ver con la sentencia, aunque aquí vemos los requisitos de manera sencilla, es el acto, yo digo que la sentencia de fondo es el acto jurisdiccional por excelencia, que da por concluido el proceso resolviendo el fondo del litigio. Así que debemos de tener mucho cuidado en elaborar la sentencia. Y puede, en su caso, tener plazo para su cumplimiento. Cumplimiento que puede ser voluntario o que puede ser forzoso. La sentencia, dicen algunos tratadistas, es una norma jurídica individualizada. Por tanto, se puede hacer cumplir aún en contra de la voluntad de quien resulte condenado en la sentencia respectiva. Y para eso hay otro incidente, el incidente de cumplimiento de sentencia. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Kenia. A la que sigue. La siguiente. La otra, por favor. Sí, cumplimiento y ejecución de las sentencias del tribunal. Aquí es en donde vamos a ir al tema de la ejecución, de los medios de apremio, de las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones, entre ellas las sentencias del tribunal o de las salas del tribunal electoral. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, y con esto acabamos. Adelante, Daniela. Gracias. Tengo dos dudas respecto a lo que hemos visto. La primera es respecto a lo que hablaba de la congruencia. ¿Qué tanto puede ser aceptable? Digo, en ocasiones por la carga de trabajo se pueden ir errores de, no sé, de algún machote que, como comentaba, se hacía mención de un medio de impugnación distinto al que del que trataba la sentencia. ¿Qué tanto es aceptable o qué impacto puede tener en una sentencia estos errores? O sea, ¿se queda nada más como en lo formal de esta sentencia o si puede tener realmente una consecuencia jurídica sobre la misma? Y la segunda es respecto al lenguaje que nos comentaba ahorita. ¿El tribunal tiene alguna obligación o tiene alguna medida o está tomando alguna medida al respecto en sentencias, por ejemplo, para traducirlas a las distintas lenguas indígenas o nada más en casos específicos que se habla o que las partes son de alguna comunidad indígena, se traduce? Sí, voy por la segunda y luego a la primera. No, solo cuando las partes o son comunidades, pueblos indígenas o ciudadanos integrantes de estas comunidades. No tendría sentido que todas las sentencias se tradujeran
a un idioma originario, porque entonces tendríamos que traducir innecesariamente a todos los idiomas originarios. Sí, bueno, simplemente en Oaxaca, me parece que se hablan entre 12 o 14 lenguas originarias. Si traducir a todas estas lenguas, a todos estos idiomas, no tiene sentido. Hay que saber si el actor corresponde a una o a otra comunidad y a ese idioma es al que se traduce o se hace una versión sintetizada de la sentencia. Si no, no es para todos los casos. Si el actor es una persona con discapacidad visual, pues habrá que dictar la sentencia en el lenguaje, no dictar la sentencia, pero traducir la sentencia al lenguaje braille. Pero si hacemos esto en todos los casos, pues no es necesario ni sería materialmente posible. El otro tema de la congruencia. Debemos de ser muy cuidadosos en la congruencia. Conocí un caso de violencia política contra las mujeres, en donde dos partidos diferentes impugnaron la conducta de un candidato ante el mismo tribunal. Y en un caso, el tribunal declaró fundada la demanda y condenó al candidato en los términos de la sentencia. Y en el otro juicio, declaró que no había violencia política por razón de género, siendo el mismo sujeto que manifestó lo que manifestó y que se consideró violencia, siendo el mismo texto que se hizo valer en las dos demandas, los mismos hechos, pero en una absuelve el tribunal y en la otra condena. ¿Cuál será la trascendencia de esta incongruencia? Es una trascendencia terrible, motivo de responsabilidad inclusive para los magistrados. Es para destituirlos. Sí, yo en mi ponencia siempre reunía a todos los secretarios, con o sin nombramiento de secretario, para que expusieran el caso que teníamos en estudio y para elaborar el proyecto. Para que todos se enteraran de todos los asuntos y que no hubiera incongruencia entre ellos. Y por supuesto, menos incongruencia en la presentación de mis proyectos. Sí, debemos de tener mucho cuidado. La congruencia y en todo. Alguna vez un presidente del tribunal me dijo, tú y tu maldita congruencia. Yo trato de ser congruente siempre. Y la congruencia en las sentencias es sumamente importante. Espero haber contestado. No sé si haya alguna otra participación. Son las 5:59. Si no, daremos por concluida la sesión de hoy. Les agradezco mucho su atención. Estudien mucho, mucho, mucho y más ahora que tenemos nueva legislación. Gracias por su atención. Que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Hasta Buenas luego, tardes. gracias. Hasta luego. Gracias. Doctor. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Luego.